Lo que contaré a continuación es la segunda parte de Historias de Terror de un Ex-Cafe. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que lo mires antes de este video, para que tengas el contexto de las historias, así como las primeras operaciones. Te dejaré el video en el comentario fijado y en la descripción. Operación Juárez. En vísperas de diciembre del año 1993, el impacto de una bala de una detonación provocó una herida de arma de fuego, terminando con la vida del máximo líder del cártel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Eso ocasionó que uno de los antiguos socios del ex jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, ahora precedido como el más poderoso, Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez, se posicionara como el principal proveedor del oro blanco de todo el mundo. Así fue que Juárez se convirtió en la segunda organización más fuerte dentro del mundo de las sustancias ilícitas, solo superados por la misma DEA, misma agencia estadounidense que controlaba el tráfico. Estos se establecieron firmemente gracias a la fuerte inversión que hacían en sobornos a autoridades gubernamentales. Cerca de $8 millones al mes es lo que se gastaban para que todos sus cargamentos llegaran sanos y salvos. Además de esto, otro factor que ayudó al fortalecimiento de las filas de la Organización del Señor de los Cielos fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, en el cual se dice que se logró debido al encarcelamiento de Félix Gallardo como parte del trato entre México y Estados Unidos de América. Gracias a este mismo tratado, se abrieron muchas fábricas en la región. Estando ahí, las exportaciones serían menos costosas. Este hecho disparó hacia las nubes la llegada de nuevos habitantes foráneos, los cuales llegaban de todas partes del país e incluso venían desde el extranjero. La cuestión con esto fue que llegaron demasiados al punto de superar la demanda de empleados contra la oferta de empleos, y a pesar de haber tenido tantas fábricas en el lugar, no todas lograban conseguir trabajo. Algunos se regresaban a sus tierras natales o incluso países de origen, pero muchos otros eran reclutados por el cartel. Por si eso no fuera suficiente, los crímenes a sangre fría realizados en contra de las mujeres de las maquiladoras se encontraban en un punto vergonzoso, ya que fue la cantidad incontrolable de casos de violencia en Juárez lo que hizo que nos enviaran a la ciudad. Era una cloaca coludida llena de delincuentes, ladrones, narcos, sicarios y hasta gente que actuaba por su propia cuenta. Era tanta la inseguridad de la zona que hasta los civiles tomaron la decisión de estar armados por su misma seguridad. La gente se agarraba a tiros a la menor provocación o señal de peligro. Aquello literalmente parecía una ciudad sin ley. Los de la Agencia Americana de Inteligencia tenían información sobre sectas, presumiblemente satánicas, que utilizaban a las mujeres como sacrificios en rituales de iniciación. También se sabía que había gente de Europa del Este involucrada en el grave asunto de las desapariciones forzadas de las mujeres de la región. Los europeos les pagaban al cartel para que realizaran videos, los cuales eran bastante bien pagados en internet y la red profunda, conocida como la Deep Web. Había tanta gente involucrada en este negocio que se hacía petición, que hasta los de inteligencia la tenían difícil para obtener información confiable y rastrearlos. Por dar un ejemplo, el sindicato de taxistas estaba coludido con el cartel. Ellos ofrecían armas y sustancias a los foráneos. En una ocasión allá, por el kilómetro 20, cerca de la Glorieta, estábamos esperando un camión que pasara por ahí. Minutos después llegó el camión, lo abordamos y dentro encontramos alrededor de 50 mujeres de entre 15 y 20 años de edad, las cuales estaban trasladando hacia casas de seguridad. Luego de interrogar al conductor, le dimos baja en la vida. El alto mando sabía que sería imposible hacer trabajos de limpieza en Juárez, por lo coludido que estaba entre toda la misma población y el gobierno, así que nos dio carta abierta para poder hacer lo que nosotros quisiéramos. Claro que si alguien preguntaba, ellos no habían dicho nada ni sabían nada y actuábamos por nuestra cuenta. El sargento primero y otro elemento llevaron el camión a nuestra base de operaciones, mientras nosotros íbamos detrás escoltando el camión para que no trataran de interceptarlo en el camino. A las mujeres que iban arriba de aquel camión de pasajeros, al día siguiente fueron llevadas de regreso a sus hogares y no hubo investigación alguna ni detenidos públicos. Solo el chofer al que eliminamos para que no hubiera testigos. La información que habíamos obtenido del conductor, gracias al interrogatorio especial que le hicieron los de inteligencia, hicieron que pudiéramos ligar a una secta, la cual estaba encargada de la mayoría de las desapariciones de la zona, y esa organización fue fijada como nuestro objetivo principal, ya que presumiblemente esa secta podría estar detrás de la desaparición de una cantidad considerable de personas de varias edades.
Fuimos a reventar la casa donde la secta llevaba a cabo sus operaciones. Neutralizamos al menos a 10 personas, las cuales todas se encontraban fuertemente armadas. Revisando el sitio, inspeccionando por todos lados, encontramos cosas muy oscuras. Para empezar, la casa era un asco total. No había ningún orden. Todo estaba muy sucio. Había jaulas de animales en las que parece ser que también encerraban seres humanos. Cabezas de cabras cortadas, así como congeladores con carne presumiblemente humana. Siendo honesto, pareciera que el mismo Lucifer vivía en aquel sitio. En un cuarto aparte había un altar con una gigantesca cruz negra hecha de una piedra rara. Parecía como cuarzo o quizás obsidiana. La verdad es que no estoy muy estudiado en esos temas. La casa tenía un sótano escondido debajo de un mueble. Bajamos con cautela las escaleras y al día de hoy me sigo impresionando de lo que vimos allá abajo. Encontramos una persona que traía unas extrañas vestimentas, como si fuera una especie de sacerdote, pero este usaba una máscara, una inquietante y desconcertante máscara con una especie de sonrisa malvada. Este se encontraba sobre una lápida en posición como si estuviera meditando. Alrededor de él había unas niñas sentadas en el suelo. La persona de la máscara estaba cantando o silbando alguna melodía bastante tétrica. No lo recuerdo del todo bien, aquella extraña tonada, pero se me enchinó la piel solo de escuchar el sonido que salía de aquella máscara. El punto es que le ordenamos a la persona tirarse al suelo, pero nos ignoraba nuestras indicaciones. Insistimos, pero nada. Simplemente no hacía caso. Alguien del equipo soltó un tiro al aire en señal de advertencia. Lo que ocurrió después de esto fue la cosa más fuerte que me ha tocado experimentar en tantos años de servicio. La persona que portaba una túnica roja y tenía unos colgantes con símbolos extraños se puso de pie, y luego una de las niñas que estaban sentadas en el piso giró su cabeza 180 grados completamente. Su cuello debió haber tronado por tal aberración, pero no ocurrió esto, sino que simplemente esa niña tenía los ojos completamente en blanco. Todas las otras niñas también voltearon a vernos. Ninguna cambió su posición, solo giraron la cabeza igual a 180 grados hasta clavar su mirada directamente en nosotros. No lo habíamos notado, pero el sujeto de la máscara no tenía pies, sino que tenía una especie como de pezuñas. Salimos corriendo de ahí con mucho miedo, ya que era algo completamente aterrador, lo cual jamás había visto algo parecido en mi vida. El sargento primero nos recomendó no decir absolutamente nada de lo que habíamos visto aquella vez, ya que podíamos internarnos en psiquiátricos si pensaban que nuestra salud mental estaba comprometida. La versión que entregamos oficialmente fue que no encontramos absolutamente nadie en el sótano. Cuando el equipo de limpieza fue a levantar los cuerpos de los miembros de aquella extraña secta, dicen que no encontraron nada en el sótano. Sin embargo, en el patio trasero sí que encontraron una fosa con cuerpos. Se trataba de las niñas que nosotros habíamos encontrado alrededor del extraño sujeto de la máscara en ese sótano. Operación Gambito. En octubre del año de 1997 se llevó a cabo una operación ultra secreta, la cual era de alto impacto en un país del extranjero. Cierta organización europea solicitó al gobierno mexicano que enviara un escuadrón de fuerzas especiales a un territorio cerca del mar Mediterráneo. Para ese escuadrón fuimos reclutados elementos de diferentes grupos armados, GAFES, la Brigada de Fusileros Paracaidistas, y también iban algunos integrantes del 15º Batallón de Infantería, perteneciente a la 8ª Zona Militar. Creo que está de más decir que obviamente solo los que estábamos involucrados supimos de tal avanzada. Nadie más sabe de los pormenores de la misión. Todo se manejó a total discreción y trabajamos directamente con el Departamento de Inteligencia. La operación fue todo un éxito. Nos ordenaron no dejar ningún testigo vivo y eso fue lo que hicimos. Ahí sí que hubo bastantes bajas civiles. El problema fue que al volver a México comenzó una cacería de brujas contra los que estuvimos en ese escuadrón. Resulta que cuando nos dijeron que no querían ningún tipo de testigo, eso nos incluía a nosotros también. Es decir, el gobierno mexicano nos envió a liquidar interviniendo en un territorio soberano que no tenía conflictos con México. Nosotros hacemos lo que se nos ordena sin cuestionar, y luego, cuando volvemos, no solo nos dan la espalda, sino que el mismo gobierno mexicano es el que empieza a eliminarnos. Esa traición del gobierno fue lo que ocasionó que aquellos que lograron evitar ser dados de baja de la vida terminaran desertando para crear el brazo armado de la gente del Cártel del Golfo, es decir, los temibles Zetas. Por eso es que actuaban con tanta violencia este grupo de exmilitares. Puede ser la forma en que las fuerzas especiales solían actuar. Afortunadamente, yo estaba bien conectado, y al aceptar trabajar para la Procuraduría General de la República, los de inteligencia borrarían todo rastro del sistema de que yo había estado involucrado y de que había participado en aquella operación extranjera.
Pero primero, debía pasar 4 meses escondido, donde nadie pudiera encontrarme para que se olvidaran de mí. Así que me escondí en la selva de Guerrero. No le avisé a nadie, no viajé en autobús. Me fui de aventón en incógnito hasta llegar con mi entrenamiento. Pude arreglármelas en la selva. Sobreviví mal, comiendo de todo lo que encontraba ahí, desde plantas, frutas y cuando podía animales salvajes que yo mismo cazaba. Hay zonas donde los árboles son tan altos y sus hojas tan gruesas que bloquean por completo la luz solar. Ahí llegué a encontrar altares de brujas, los cuales estaban conformados por animales sin vida en medio de hogueras, junto a símbolos extraños. Pero lo más raro que vi, literalmente, fue un monstruo. Las pocas veces que llegué a verlo, fue durante las oscuras noches, iluminado solo con la luna llena. Se desplazaba moviéndose entre los árboles como si se tratara de un simio. Nunca lo vi tocar el suelo. Estoy seguro de que no era un animal común, porque sus ojos eran extremadamente grandes y totalmente negros. El sonido que emitía de su boca era parecido al susurro de una mujer. Quizás se trataba de una mujer nahual o algo así. No lo sé con certeza, pero esa criatura era muy agresiva. Cuando notaba mi presencia, empezaba a lanzarme lo que encontrara. Logré sobrevivir los 4 meses dentro de la profundidad de la selva de Guerrero. Quizás si no hubiera sido gracias al fuerte entrenamiento y experiencia que tenía, seguramente hubiera perdido la vida desde los primeros días. Bajé como 20 kilogramos entre el constante movimiento por resguardar mi vida, así como el poco alimento que lograba encontrar. Finalmente, volví a la civilización tras unos meses y los de inteligencia no tardaron en contactarme. Me informaron que ya habían arreglado todo el asunto, así que podría presentarme a trabajar en la Procuraduría General de la República sin ningún problema. Trabajé en esa institución hasta el año 2000, sin embargo, el gusto me duraría poco, ya que en diciembre de ese mismo año fui arrestado y enviado a una prisión militar, en la cual estuve ahí por más de 15 años. En todo ese tiempo, se me permitió salir para brindar apoyo en operaciones debido a mi vasta experiencia en distintas misiones. Finalmente, se me dio la opción de salir siempre y cuando aceptara internarme en un hospital psiquiátrico. El motivo es sencillo: estando aquí, cualquier cosa que diga puede ser tomada como delirios de un viejo que ya no le funciona bien la cabeza y quedó traumado por su paso en las Fuerzas Armadas. La realidad es que ya no recibo ningún tipo de tratamiento mental. La administración sabe el motivo de mi estancia y afortunadamente estoy muy cómodo aquí. Mi familia puede visitarme y estaré aquí hasta el día en que mi vida se acabe naturalmente. A veces aún tengo pesadillas y sueño con las luces, con brujas y demonios y todo tipo de experiencias sobrenaturales que me tocó vivir en mis años de servicio en los Gafes. Experiencias realmente perturbadoras las que le tocó vivir a este ex miembro de las Fuerzas Armadas de élite mexicanas. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra sacerdote para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte y dejar tu like. Eso me ayudaría bastante con el algoritmo de YouTube para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.